¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Aquí comienza otra edición de Agenda Económica. Estamos partiendo la semana en vivo, por supuesto, 8 de la mañana con 3 minutos. Listos para revisar junto a ustedes los temas más importantes de esta semana, una que va a ser bien noticiosa. Vamos de inmediato a nuestros titulares. Este es un adelanto de los temas que vamos a estar profundizando en unos minutos. Entre otros temas, les vamos a contar detalles del Chile Day, evento muy importante público-privado que se desarrolla en particular en las ciudades de Toronto y de Nueva York durante los próximos 4 días. Mañana martes comienza este evento que reúne al sector público con el sector privado en Norteamérica con el objetivo de generar un espacio de conversación y de promoción, por cierto, de la inversión extranjera acá en Chile. Es un evento súper importante porque ya, a diferencia del evento del año anterior, por ejemplo, deja atrás otros temas que tenían que ver con el proceso constitucional y ahora el foco está puesto fundamentalmente en el desarrollo de una estrategia también para captar nueva inversión extranjera en temas que son claves para el futuro de nuestro país. Hablamos del desarrollo de la industria del litio, de desarrollo de infraestructura también, de cómo recomponer nuestro sistema de pensiones, entre otros temas que se van a abordar en Nueva York y en Toronto durante los próximos días. Agenda Económica va a estar cubriendo además este evento allá en Norteamérica en los próximos días. Tendremos todos esos detalles. Hoy hacemos un adelanto en la entrevista de Agenda Económica de este lunes. Bueno, y va a ser noticiosa esta semana también porque este 31 de mayo vence el plazo que se impuso el memorando de entendimiento entre Codelco y SQM para conocer los detalles finales de este acuerdo entre ambas empresas. Recordemos que las dos compañías están en un proceso de negociación luego que se anunciara este memorándum de entendimiento para la explotación conjunta a través de una nueva empresa del Salar de Atacama, precisamente. Esto va a permitir el ingreso de Codelco a la explotación de ese salar en las pertenencias que hoy día tiene SQM y va a permitir que SQM siga operando también hacia el año 2060, en un plazo bien largo. De todas maneras, hay muchos detalles que todavía están pendientes. Uno de ellos tiene que ver con el rol que están jugando las comunidades indígenas en la zona, que no está completamente resuelto, y otro muy relevante, con la forma en la que va a quedar compuesto el directorio y el rol que puede tener aquí la familia de Julio Ponce Lerú. Ha aparecido este tema en las últimas horas como uno relevante que tendrá sus definiciones en las próximas jornadas. Ya les contamos más detalles del contexto con el que se llega a este momento cúlmine del acuerdo. Y por otro lado, revisando temas de mercados, también atentos a lo que está ocurriendo con el precio del dólar. La semana pasada finalmente cerró al alza la divisa norteamericana por sobre los 900 pesos, 904 fue el cierre tras una baja del cobre por un lado y por señales que llegaron desde la Reserva Federal de Estados Unidos respecto a que el recorte de tasa de interés probablemente se aplace, algunos dicen incluso hasta el próximo año. Eso está incidiendo también en el tipo de cambio en nuestro país. Ya veremos cómo arranca la semana con el mercado de esta jornada, de este lunes, en el tipo de cambio acá en Chile. Bueno, y hablando de mercados, vamos a ver qué es lo que está ocurriendo con las bolsas a esta hora de la mañana. Hay feriado en Estados Unidos, también en Londres. Por ahora los mercados en todo caso están tendiendo al alza y algunos de los datos que marcan esta semana en particular tienen que ver con el mensaje que ha dado el economista jefe del Banco Central Europeo, quien ha planteado en conversación con el diario Financial Times que probablemente la próxima semana ya comiencen los recortes de tasas. Va a ser uno de los temas también a seguir entonces a nivel de mercados durante esta jornada. Bien, 8:06. Vamos entonces a profundizar en la entrevista de hoy en este evento que comienza este martes en Toronto, luego se desarrolla también en Nueva York. Hablamos del Chile Day en su versión 2024. Vamos a conversar de este tema con la gerenta de la Cámara Chileno-Norteamericana de Comercio, Paula Esteves, está con nosotros. Bienvenida, Paula. Muchas gracias, Sebastián. Feliz de estar acá y comenzar el día lunes. Sí, pues. Contigo acá en la mañana. Gracias por acompañarnos y vamos a estar además, CNN Chile y Agenda Económica en particular, cubriendo en terreno este evento que es muy importante, como decíamos, porque permite tomar el pulso también del ambiente que se vive en torno a la inversión extranjera. Cuéntanos por qué, a juicio de ustedes, es tan importante esta edición del Chile Day, Paula. Yo creo que, a ver, primero porque existe un consenso transversal, que el crecimiento tiene que estar en el eje central de la agenda del país. Sí. Y eso lo vemos, Sebastián, no solo en el sector privado, en el gobierno, en el poder también legislativo. Entonces vemos que el Chile Day, y no solo acuérdate que tenemos Chile Day también en Londres, hay un Chile Day
en París, París, exactamente, el segundo semestre. Pero claro, de Toronto y de Nueva York, que quiero decir que lo organiza Invest, con B larga, ojo, ahí siempre hay que, ¿verdad? Hay es que una organización privada, ¿no? Privada, como exactamente, la agencia pública. no como la agencia pública, y que nos invitó este año a colaborar. Desde AmCham estamos muy contentos. Están todos nuestros esfuerzos en apoyar a Chile desde la inversión extranjera en la agenda pro crecimiento. Sí. Entonces, justamente queremos atraer más inversión estadounidense en el país. Y aquí, no sé si la diferencia con otras inversiones extranjeras es la gran diversificación que hay de inversión estadounidense en sectores que son para Chile estratégicos. Hay inversión en este minuto en litio, que tú estabas justamente mencionando, en cobre, en energías renovables, y un tema que es súper importante, que es en cómo posicionamos a Chile como un hub digital, y para eso se requieren data centers. Claro. Todas las empresas, los big players estadounidenses, están invirtiendo en data centers. Hay un plan nacional de data centers. Que lo anunció el presidente hace poco. Exactamente, y que Estados Unidos ahí va a jugar un rol central. Sí. Entonces, por todas esas razones, creo que es fundamental que Estados Unidos esté presente en Chile Day. Y es muy relevante porque además estamos hablando de dos socios estratégicos, ¿no? O sea, Canadá y Estados Unidos son los principales inversionistas extranjeros acá en Chile. ¿Cuán relevante es eso también entonces, Paula, ¿no? El fortalecer esos lazos con dos socios que históricamente han sido muy importantes para nuestro país? Claro, tú lo dices, entre los dos países sumamos alrededor, estas cifras van variando, ¿no? Pero del 38% de la inversión extranjera en el país. No es menor. Sí. Somos además países con valores compartidos junto con Chile. En el caso de Estados Unidos somos segundos socios comerciales, ¿sí? O sea, no es solo inversión que viene al país, sino también exportaciones chilenas a Estados Unidos. Y acá lo importante, porque en Estados Unidos decimos que somos más que socios comerciales. Cuando tú compartes valores con un país, Sebastián, en el caso de Chile, Estados Unidos es libertad, democracia y derechos humanos, te convierte en socio estratégico. ¿Y a qué te refieres que se comparten esos valores? ¿Que son valores que las empresas norteamericanas de alguna manera también representan? O sea, esto lo comparten ambos gobiernos, ¿sí? Primero, y se traduce a las empresas. Porque las empresas estadounidenses, más allá de la inyección de capital, que es muy importante, y como dije yo, en los sectores que conversamos recién, vienen con mejores prácticas, vienen con estándares laborales muy altos, con estándares también medioambientales, con programas de entrenamiento y de capacitación digital. Si queremos convertirnos en un hub digital, necesitamos los recursos humanos. Sí. ¿Y por qué eso es tan importante hoy día? Alguien podría decir, bueno, pero la inversión es inversión finalmente, ¿no? O sea, si una empresa, independiente de dónde venga, va a poner miles de millones de dólares, eso va a significar crecimiento, actividad económica, empleo, etcétera. Pero ¿por qué es tan relevante el de los valores? Pones mucho énfasis en eso, Paula. Yo sí, fíjate. Bueno, y no yo, sino la Cámara, porque no es solo inyección de recursos económicos, ¿sí? Sino también cómo es el tipo de inversión que viene al país. Sí. Por ejemplo, hay un informe ahora hablemos de Invest Corta, Invest Corta, que es la agencia gubernamental, muy interesante, que dice, en Chile el 11% de las empresas son extranjeras. Aquí estoy hablando más allá de Estados Unidos, ¿sí? De las cuales el 51%, o sea, 11% y 51% aportan a la carga tributaria del país. No es menor, 11, 51% de carga tributaria. Sigo con este tema. Y tienen 30% mejores salarios. Entonces, claro, tú puedes tener una gran inversión, pero ¿cómo son esos estándares ambientales? ¿Cómo son los temas de diversidad e inclusión? Nosotros claro, es un tema muy importante que viene desde Canadá y que viene de Estados Unidos. Cada vez más importante en el contexto también del desarrollo corporativo, ¿no? Claro, de cómo las empresas van evolucionando. No es solo we walk, o sea, aquí es we walk the talk. O sea, somos lo que parecemos. Sí. Paula, el año pasado, bueno, y el anterior, ¿para qué decir? El debate en torno al Chile Day estuvo marcado fundamentalmente por los procesos constitucionales. Los asistentes a este evento preguntaban sobre todo respecto a ese tema. Había mucha incertidumbre
para los inversionistas extranjeros porque estaban cambiando las reglas fundamentales de nuestra sociedad. Hoy día ese tema está completamente despejado. Sí. ¿El foco dónde lo ven entonces ahora? ¿Dónde está la atención de los inversionistas extranjeros hoy día en Chile? Si ya no está puesto en ese tema, digamos, que ha quedado atrás. Mira, primero los inversionistas extranjeros, después hablemos un poquito de lo que va a ser Chile Day, ¿no? Sí. Pero así como partamos como de lo macro, valoran la sólida democracia del país. Tú puedes decir, bueno, pero eso es obvio. No, mira, no es tan obvio, ¿no? O sea, tenemos que cuidar la democracia. Valoran las sólidas instituciones y el respeto a tratados internacionales. Tenemos 33 acuerdos internacionales que nos ha permitido a Chile también potenciar su oferta exportadora. Entonces, en ese marco, primero que es muy importante, y otro que tú dijiste, sí, porque pasamos época de mucha incertidumbre. Mucho, claro. Claro, porque se estaban cambiando las reglas del juego. Hablemos de eso, ¿sí? Y que los chilenos tenían que decidir. Nosotros somos muy respetuosos en eso. Pero sí hay un tema importante que se valoró, cómo Chile encauzó sus desafíos sociales por la vía institucional. Eso Entonces, fue bien visto. Totalmente. O sea, yo hablaba, claro, con muchos inversionistas estadounidenses, parte de mi trabajo, y independientemente de la incertidumbre de la discusión, tuvimos estallido social, pero Chile lo encauzó por la vía institucional. Claro. Y eso fue muy valorado. Entonces, ahora Chile Day, por lo menos en Estados Unidos, que es donde a nosotros nos convoca, primero se valora que sea público-privado. Tú lo dijiste en tu presentación. Va el ministro Marcel, va la ministra López de Obras Públicas, muy importante, Poder Ejecutivo. Va también la presidenta del Banco Central. Va también 2 senadores, el senador Macaya, el senador Lagos Weber, de tendencias distintas, también. Entonces van los 3 poderes, ¿no? O sea, no, perdón, los 2, claro, 3, ejecutivo, legislativo. Representante del Poder Judicial incluso también. Exactamente, el Banco Central, que es independiente y que es muy importante. También los inversionistas valoran los check and balances que tiene el país. Y en eso es una agenda privada con 2 paneles. Uno en que vamos a discutir, hay 3 sectores estratégicos en que Chile tiene los recursos naturales, ¿no? Tenemos el litio, tenemos el cobre, tenemos las energías renovables y tenemos las condiciones estratégicas favorables para construir data centers. Claro. ¿Por qué? Porque los data centers consumen energía y por sus matrices en Estados Unidos tiene que ser con energía renovable. Y es interesante eso porque estamos en un momento también donde se están tomando decisiones globales súper relevantes. Para Chile eso también es importante porque puede tomar la delantera o quedar rezagado finalmente en el desarrollo de esas tendencias en torno a la transición energética, por ejemplo. Por supuesto. Y por eso que también quisimos agregar un panel, porque lamentablemente, ¿no? Esta paz que nosotros vimos, esta paz mundial, hablemos de esta paz, un periodo de paz mundial que tuvimos ante décadas, ahora nos estamos desafiando. O sea, hay muchos temas geopolíticos que Chile no puede quedar exento de eso, ¿no? O sea, bueno, por supuesto, estamos lejos, sí, pero igual las decisiones económicas son afectadas también por la geopolítica. Cada vez con más importancia. Claro, la invasión rusa a Ucrania, todo lo que es tema comercial entre China y Estados Unidos, por supuesto que la guerra, claro, en el Medio Oriente. Entonces tenemos un panel con bancos de inversión. Bueno, Nueva York es el corazón del mundo financiero, donde se toman decisiones de inversión. Tú dónde inviertes, tú dónde pones los recursos, y los países, entre comillas, competimos. Claro, por atraer esa inversión. Claro, porque en el fondo un proyecto Greenfield de inversión minera, energías renovables, necesita de un banco de inversión. Por supuesto. Y no van a poner su plata en cualquier parte. Exactamente, independiente de que el proyecto sea muy bueno y que estén los recursos. Entonces también quisimos hacer un panel con estos fondos de inversión, que son los principales estadounidenses, y que miremos, es como Chile en la crucijada, ¿no? Cómo estos cambios geopolíticos nos pueden afectar y cómo están mirando ellos el mundo. Bueno, y hay mucho interés, ¿no? O sea, en el registro, cuando esto es público, uno puede ver quiénes asisten a estos eventos, y hay mucho interés tanto en Toronto como en Nueva York en particular. Así es. Y quisimos, junto a Invest, que como dije, son los que organizan el Chile Day, o sea, nuestro aporte también fue llevar público estadounidense. Sí, que esté presente, que escuche lo que está pasando en Chile. Esto de poner a Chile en el mapa mundial. ¿Sí? Bueno, no poner, porque Chile ya está.
Entonces hablemos de fortalecer la presencia de Chile en el mapa mundial. Bueno, y en ese sentido, que vaya el ministro de Hacienda, por ejemplo, Mario Marcelo, la ministra de Obras Públicas, también es una señal del gobierno que está interesado en participar y fortalecer esos lazos público-privados. O sea, de atraer inversión efectivamente y hacer lo que sea necesario para que se vaya despejando el camino. En ese sentido, ven que el gobierno también está comprometido con esa agenda. Totalmente, y por eso es que es tan importante cómo nos planteamos ante los inversionistas que el Chile Day vamos juntos. Claro. Está yendo el sector privado y está yendo el sector público. Y vemos también, por lo menos desde la Cámara de Comercio Chileno-Norteamericana, un profundo compromiso con del sector público con la agenda pro crecimiento. Sí. Y por eso es que van, y bueno, y va a estar allá una semana, ¿no? Entre Toronto y entre Nueva York. Y también, más allá de este gran seminario, tenemos también varias reuniones con distintos fondos de inversión y la ministra de Obras Públicas, para que también Estados Unidos pueda invertir en infraestructura pública, también eso es interesante, no solo, ¿verdad?, en minería, energía renovable y en data centers, y también reuniones que va a tener el ministro Marcel y la presidenta del Banco Central. Sí. Paula, lo último, hablábamos de estos valores compartidos, ¿no?, entre Estados Unidos y Chile, también con Canadá. ¿Cuál es el momento de las relaciones entre los dos países? ¿Cómo lo definiría? Yo lo veo como un excelente momento, sí, y me siento muy contenta por eso. Y en todo ámbito, no solo comercial, que es nuestro foco, sino también el diplomático, ¿sí? Recibimos una gran cantidad de delegaciones estadounidenses. Vino a Chile la secretaria del Tesoro, acuérdate. No es menor. Hace unos meses atrás, en marzo, tuvimos una reunión también con inversionistas. Esta semana viene una delegación de congresistas. Mañana tenemos un almuerzo con ellos. Eso es permanente. Celebramos el año pasado 200 años de relaciones diplomáticas y los 20 años del TLC. El TLC que ha sido tremendamente importante. Cuando uno firma un acuerdo comercial, uno dice, bueno, pero ¿qué va a pasar con este acuerdo? Y si uno mira las cifras 20 años después, es realmente impactante. Cómo Estados Unidos se posicionó en los principales inversionistas extranjeros y también cómo se han triplicado las exportaciones chilenas, nuestras, en el mercado estadounidense. Otra señal también de esos lazos fuertes. Bueno, vamos a estar con los detalles, por supuesto, los próximos días de este Chile Day que comienza mañana, se extiende hasta el viernes ahí en Toronto y luego en Nueva York. Paula, gracias por haber venido. Encantada y nos vemos allá. Allá nos veremos. Allí. Muchas gracias. Que esté muy bien. Gracias. 8:20, nos vamos a ir a una pausa y volvemos. Seguimos con Agenda Económica, no se vayan. Bien, estamos de vuelta, son las 8:23 y vamos a revisar los detalles que dejó la semana pasada respecto a la tasa de interés de referencia que, recordemos, el Banco Central recortó hasta el 6%, lo que trae varias consecuencias en distintos ámbitos, tanto desde el punto de vista del tipo de cambio, ya lo notamos en el cierre de las transacciones la semana pasada, como desde también la evolución en materia inflacionaria. Orlando Silva reportó el tema. Era esperado por todos, pero igualmente generó algunas reacciones. Más del 80% del mercado apostaba un recorte de 50 puntos base en la tasa de interés por parte del Banco Central este jueves, y así ocurrió, pasando del 6,5% en que estaba desde inicios de abril a un 6%. La mayor reacción al cierre de esta semana fue la de uno de los índices que justamente ha estado en el centro del análisis del Banco Central, el tipo de cambio. El dólar ha caído bastante en las últimas semanas, influenciado en gran medida por el aumento del precio del cobre, que ha sido el principal factor que ha incidido en esta apreciación del peso chileno. Ahora, la decisión de tasas por parte del Banco Central también sería un factor que podría seguir impactando la baja en el tipo de cambio, por el hecho de que de ahora en adelante el Banco Central va a ir bajando las tasas de forma más moderada. El rally del cobre ha fortalecido el peso chileno frente al dólar y pese a un nuevo retroceso del metal rojo este viernes, que lo alejó un poco más de los $5 la libra, igualmente el tipo de cambio retrocedió levemente y volvió a acercarse a los 900 pesos y terminó cerrando levemente por sobre ese nivel. Había bastante preocupación, creo yo, en cómo se iba a conducir la política monetaria cuando el tipo de cambio estaba más cerca de los 1.000 que de los 900. Lo que sí pienso que se podría evaluar de manera un poquito más estructural en el próximo informe de política monetaria es que la volatilidad del precio del cobre también es alta. Y entonces, resolver todos los nudos con un precio del cobre de $5, que pasado mañana puede estar un 20% abajo de nuevo,
de alguna forma hay que hacer un manejo de riesgo en cómo se conduce la política monetaria. Política monetaria que hoy tiene una dirección clara: seguir reduciendo su restrictividad para llegar a su nivel neutral de 4% en algún punto del próximo año. Para este 2024, en tanto, la meta del ente emisor es seguir recortando cerca de 1 punto porcentual la tasa de referencia. Hoy los economistas plantean que incluso existiría espacio para algo más. En su último IPOM, el Banco Central revela que está esperando una tasa de política monetaria a diciembre cercana a 5%. Hoy día el mercado piensa que incluso a diciembre podría llegar a 4,75, un poco más bajo. Esto quiere decir que de aquí en adelante quedan 5 reuniones, bajándola a 25% cada vez que viene y alcanzar las 4,75, o incluso al final frenar un poco en diciembre y llegar a 5%. Yo lo que pienso y lo que leo del comunicado es que de darse las condiciones, podríamos ver perfectamente la tasa de interés cerrando el año bajo el 5%. Yo creo que hoy día la puerta queda un poco más abierta respecto de los futuros recortes y creo que sería conveniente, beneficioso que el Banco Central también, en la medida que tenga espacios de comunicación, aclare cómo va a seguir la política monetaria a lo largo del año. Sabemos, o el mercado estima, que los recortes van a ser de menor magnitud, pero ahora se abren más opciones de cara a las próximas reuniones, que son 5 las que quedan este año. La lectura de este dato también viene por el lado bursátil. El IPSA se mantuvo prácticamente plano, ya que el mercado tenía internalizado el recorte de medio punto de este jueves, y aunque cerró con un leve retroceso, el principal índice bursátil chileno sigue manteniéndose cerca de los niveles récords que alcanzó esta semana. El IPSA transa prácticamente plano en este momento, a pesar que la tasa de política monetaria se rebajó en 0,5% a un 6%. En línea con lo esperado por el mercado, pero en el comunicado del Banco Central incorporó la palabra flexibilidad para futuros recortes, lo que implica que para futuras bajas de tasas se tendrán muy en cuenta los datos de que se disponga. Por lo tanto, es muy probable que incluso haya reuniones en que no se baje la tasa, y es por ello que el mercado entonces está reaccionando tibiamente a la baja recién anunciada. Por supuesto, quien también analizó esta decisión del Banco Central fue el jefe de la cartera de Hacienda. Todavía queda una brecha importante respecto de la tasa neutral que define el Banco Central, que es del orden del 4%. Así que durante el resto del año vamos todavía a ver bajas adicionales, y eso va a permitir que las tasas de interés de mercado para créditos comerciales a las empresas, para créditos de consumo y crédito hipotecario, que es donde está el mayor camino por recorrer, eso tiene que ir también irse normalizando. Lo único concreto por ahora es que recién a mediados de junio tendremos luces de cómo seguirá actuando el ente rector económico cuando los consejeros del Banco Central se reúnan nuevamente para decidir si procede un nuevo recorte o no, y también nos entregue un nuevo informe con su visión del escenario económico de nuestro país. 8:28. Les contábamos en nuestros titulares que este 31 de mayo vence el plazo, este viernes, para que SQM y Codelco firmen finalmente el acuerdo que ya habían suscrito a través de un memorándum de entendimiento en diciembre pasado. Este es un acuerdo muy relevante por la implicancia que tiene económica y política también. Recordemos que lo que establece este acuerdo, SQM y Codelco empezarían a operar en conjunto desde el próximo año 2025 en el Salar de Atacama. Primer cambio entonces, ya Codelco ingresa a la operación de este salar, el más importante para este mineral en nuestro país. Se extiende luego desde 2031 a 2060 el acuerdo. Recordemos que en 2030 vencía el acuerdo que tiene hoy día SQM con Corfo para poder explotar el Salar de Atacama. Este nuevo acuerdo entonces le permite extender en 30 años más la vigencia de sus operaciones. Mediante ese acuerdo, Codelco va a ser propietario del 51% de la empresa conjunta y SQM del otro 49%. Esos son los detalles a grandes rasgos de este acuerdo que debe quedar suscrito este 31 de mayo. El tema es que hay varios puntos que todavía están pendientes. Uno de ellos, por ejemplo, tiene que ver con el visto bueno que den las comunidades indígenas. Ha habido un trabajo bien relevante, muy silencioso de las dos empresas con las comunidades para que el Consejo de Pueblos Atacameños pueda dar el visto bueno a este acuerdo. Tiene que pasar por ellos definitivamente y algunas tienen que ver fundamentalmente con que se les reconozcan a esas comunidades también los derechos que tienen respecto a esas tierras en torno al Salar de Atacama y los derechos también sobre la explotación. Bueno, ese es uno de los puntos, pero no el único. Otro tiene que ver, recordemos,
con los cuestionamientos que ha planteado Tianqi, empresa china, que es propietaria también de una cuarta parte de SQM. Ha tenido una serie de reparos públicos respecto a la forma en la que se lleva adelante esta negociación y están en contra de este acuerdo. De hecho, han solicitado que esto se vote en la Junta de Accionistas, lo que ha quedado descartado por parte del directorio de SQM, quienes aseguran que no están obligados a someterlo a la votación de los accionistas de la empresa. Pero hay un tercer tema que ha surgido este fin de semana, bien relevante, tiene que ver con una eventual exclusión de Julio Ponce Lerú de la primera línea de la empresa después del 2030. ¿Y por qué esto es relevante? Porque este fue uno de los puntos de acuerdo centrales de la última negociación que lideró Corfo con Eduardo Vitrán a la cabeza hace 6 años aproximadamente. Bueno, esta posibilidad de extender el veto sobre Ponce Lerú en la primera línea de la toma de decisiones dentro de la empresa es un asunto que quedó planteado ya en el Congreso. Lo plantearon senadores y veremos si es que queda finalmente suscrito en el acuerdo que se tiene que firmar este 31 de mayo. De acuerdo a El Semanal, un correo que envía el diario El Mostrador y que se publica hoy, el acuerdo incluiría también un veto cruzado a directores entre ambas compañías. Eso es otro de los puntos también que debería quedar ya resuelto durante esta semana con la firma del acuerdo y con los detalles que se tendrán que hacer públicos. Ojo con este tema, va a ser uno de los más relevantes entonces para esta semana. Bien, 8:32, así nos vamos. Gracias por acompañarnos aquí en Agenda Económica. Pronto comenzamos Noticias Express junto a Frecia Solta.